Hoy vamos al sexto don y es el don de profecía. Don de profecía, hermano mío. Oiga, y repito, el don de profecía es diferente al ministerio de profeta, hermano mío. El don de profecía es diferente al ministerio de profeta, porque el ministerio es algo más profundo. El ministerio de profeta es más profundo, como por ejemplo el de Elías, el de Eliseo, el de Jeremías, el de Isaías. Estos eran profetas que tenían este ministerio, hermano mío. En cambio, el don de profecía es totalmente un poquito más abajito, pero es de gran bendición. Entonces, hermano mío, dice la palabra, entonces se levantó y salimos hermano mío, entonces dice, al otro día saliendo Pablo, dice, y al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entramos en la casa de Felipe el evangelista. Recuerde que yo le dije que Felipe fue el primer evangelista que revolucionó a toda Samaria. A toda Samaria. Felipe la revolucionó y fue el primer evangelista, hermano mío. Tenía el don que del evangelista. ¿Quién? Felipe. Tenía el don del evangelista. Y él era contado de los 7, o sea, de los 7 diáconos, este hombre. Y tenía 4 hijas. Felipe tenía 4 hijas que eran profetas, hermano mío. Profetizaban. 4 hijas, 4 niñas hermosas que profetizaban, hermano mío. Estas niñas, hermano mío, qué lindo cuando uno tiene a los hijos y los cría en el temor de Dios. Y ellos comienzan a tener experiencia con Dios, comienzan a tenerla, y esto es algo muy hermoso, muy bueno. Yo cuento de que mi hija Sarai, hermano mío, Dios la usa poderosamente, y desde muy niña, también mi hijo Josué, hermano mío, desde muy niños, ellos se levantaron bajo el temor de Dios. Sarai, cuando me veía a mí, que yo me levantaba, iba al templo, la central, estaba en el templo la central, vivíamos arriba en el segundo piso, bajaba al templo y yo estaba arrodillado desde las 3 de la mañana, comenzaba yo a orar en el templo. Y mi hija me veía, ella me lo contó a mí porque yo no la veía, ella me veía ahí orando por todas las almas de la iglesia. Entonces mi hija, corazón, Señor, ayúdame, yo quiero ayudar a mi papá. O sea, fueron las palabras de mi hija Sarai, hermano mío, y ella creció bajo el temor, fue tocando el piano, fue subiendo, después fue líder de los jóvenes y después subió como pastora y ahora está liderando como pastora regional de Amor de Dios a uno o varias personas. O sea, comienza a haber un grupo aquí y comienza Dios en profecía y comienza a profetizar, a lanzar una palabra. Puede ser una palabra de consolación, puede ser una palabra de exhortación o puede darle conocimiento, hermano mío. Puede ser de consolación, puede ser de exhortación o puede dar de conocimiento. O sea, Dios, yo recuerdo que cuando yo estaba, es el don que por medio de Dios, hermano, por el medio del cual Dios y por medio de su Espíritu Santo da para que transmita a una o varias personas, para consolar, para exhortar o para dar conocimiento, hermano mío. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 6. 19, 6, hermano mío. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Hermano mío, y profetizaban. Podemos ver que Saúl, escúcheme bien, podemos ver que también profetizaba. O sea, Saúl tenía el don de profecía, hermano mío, Saúl, porque él profetizaba junto con todos los profetas que había, hermano mío. Entonces, como profetizaba Saúl en tu nombre, profetizaste. Yo salí enfermo, o sea, tuvo otro don, hermano mío. Y el Señor le va a decir, no os conozco, no os conozco. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios le entrega los dones, ellos fueron rebeldes. Y como son rebeldes, Dios los desecha, no los tiene como sus hijos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ojo, tenemos que tener mucho cuidado cómo está mi vida espiritual con Dios. Yo puedo tener todos los dones. Mire que en estos tiempos la gente, hermano mío, tenía los dones. Y ahora que vino el coronavirus, ¿y dónde están? ¿Dónde están esos dones? El de sanidad y el de hacer milagros. Se han asustado, están escondidos, hermano mío. ¿Por qué? Están escondidos. ¿Dónde sanidad y dónde milagros están escondidos? Con el coronavirus, hermano mío, eso es algo tremendo, eso es algo tremendo. Entonces nosotros tenemos que guardarnos. Ahora, podemos tener los dones, pero no puedo ser salvo. Ahora, ¿qué me garantiza a mí mi salvación? A mí lo que me garantiza mi salvación es el fruto del Espíritu Santo, los 9 frutos del Espíritu Santo que posteriormente, después que dé la enseñanza de la santidad que termine, voy a comenzar con el fruto del Espíritu Santo, hermano mío. Fruto por fruto, uno por uno, enseñando, hermano mío, así como he venido enseñando cada don, fruto por fruto, cada don, hermano mío. Entonces, aquí en el capítulo 19, versículo 6 dice, 6 dice, y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, Pablo le impuso ¿qué? Las manos. En Éfeso impuso las manos. Y habiendo venido sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a profetizar. Hermano, el don de profecía. Ahora, ellos comenzaban a profetizar. ¿Y qué profetizaban? Podían profetizar una palabra de consolación o podían profetizar una palabra de exhortación, hermano mío, o de edificación. O sea, Dios manda, envía ese mensaje, hermano mío. Y también, hermano, está el capítulo 21, versículo 9. Dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneció, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, esto lo estaba contando Lucas. Lucas estaba contando porque Lucas escribió también Hechos de los Apóstoles. Lucas escribió el Evangelio según San Lucas y escribió Hechos de los Apóstoles. Lucas nunca anduvo con Jesús, sino que él fue investigador y él fue médico. Y como Lucas fue médico, él escribió, y el libro de Lucas lo podemos ver que fue investigado por Lucas, lo investigó bien, y Hechos de los Apóstoles también lo escribió Lucas, hermano mío, el médico Lucas. Entonces, Lucas estaba refiriendo lo que sucedió allí, y dice
y permaneciendo nosotros allí algunos días, o sea, que estaba en la casa de Felipe algunos días, descendió de Judea a un profeta llamado como Agabo, hermano mío. Estaba un profeta llamado ¿quién? Agabo. Este profeta fue el que le dijo a Eliseo que no subiera a Jerusalén. Pero tenía Felipe 4 doncellas que profetizaban, niñas que profetizaban. Y yo, hermano mío, de los 9 años, profetizaba, tenía los dones, hermano mío, y yo me gozo porque hacen 41 años que Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Voy a cumplir 50, hermano mío, y esto es algo tremendo, hermano mío. Entonces, el don de profecía, hermano mío, las personas que tienen el don de profecía se le manifiesta de la siguiente manera. A ver, la persona que tiene el don de profecía se le manifiesta de la siguiente manera. Sienten unas ganas incontenibles de hablar en lenguas. Comienzan a hablar en lengua. Este es lo que tienen el don. Es diferente al ministerio del profeta. Eso es lo que tienen el don. Cuando yo iba a hablar de Agabo, que yo dije, porque este era ministerio profeta, era un ministerio. En cambio, estoy hablando del don de profecía. Entonces, este don, hermano mío, uno siente unas ganas incontenibles de hablar en lengua. De hablar en lengua. Comienzo a hablar en lengua. Comienzo a hablar en lengua. Y siente una carga o preocupación muy fuerte por alguna persona o algo, hermano mío. O sea, comienza Dios a mostrarle a uno, pero uno se mantiene más en oración. El don de profecía viene cuando uno se mantiene más en oración y uno comienza a hablar bastante en lengua, hermano mío, bastante en lengua. Uno habla en lengua. O sea, el Espíritu Santo lo toma y comienza uno a hablar en lengua, en lengua, en lengua, y de repente uno comienza a sentir dentro de uno, hermano mío, comienza uno a sentir que Dios le está mostrando algo. Comienza uno a sentir como una carga, un peso sobre alguien, y Dios comienza a mostrarlo. Resulta de que yo estaba de niño, ya tenía como unos 10 años, 11 años, ya yo estaba como profeta, y recuerdo que tenía 11 años de edad y estaba orando en la parte mía donde yo oro. Donde yo oraba era un cuadrito que los muchachos decían, ese es tu santuario, esto es. Y yo me metía ahí, cerraba la puerta y comenzaba yo a orar. Comenzaba a orar. Y resulta que yo estando allí orando, eran como las 8:30 de la mañana. Y yo estaba orando, yo hablando en lengua. Y Dios comienza a decirme a mí, me dijo, ¿ves donde tu hermano Mesa? O sea, me habló audiblemente Dios y me dijo, ¿ves donde tu hermano Mesa? Entonces yo le dije, papá, yo vivía en Chiquinquirá, en la Murillo, toda la Murillo, por la iglesia de Chiquinquirá, en toda la Murillo. Antes de llegar a la iglesia de Chiquinquirá, unas casas antes de llegar a la iglesia de Chiquinquirá. Y entonces yo le digo a mi papá, papi, Dios me ha mandado donde mi hermano Mesa. Entonces viene mi papá, viene mi papá, y entonces, ¿cómo se llama? Viene mi papá y me da para los pasajes, hermano mío.
viene mi papá y me da para los pasajes. Entonces, cuando mi papá me da para los pasajes, hermano mío, cuando mi papá me da para los pasajes, yo voy donde mi hermano Mesa. Cuando yo llego a la casa del hermano Mesa, en La Ceiba, entonces, cuando yo voy allá donde el hermano Mesa, en La Ceiba, entonces viene el Espíritu Santo y me dice, no es, yo iba a tocar así, cuando yo toqué, no toques, no está ahí. Y como si alguien me hubiera dicho, me dice, está allá. O sea, como que alguien me hubiera dicho a mí, está allá. Y efectivamente, allá estaba mi hermano Mesa, estaba en ayuno, y resulta que él tenía una compañía de unas personas, hermano mío, y yo le dije al hermano Mesa, yo le dije, Dios me mandó para acá. Bueno, y él dijo, bueno, ven, adelante. Yo era un niñito, y él era ya un señor, un anciano, ya de edad, tenía como 70 y pico de años, y yo tenía apenas 10, 11. Y cuando yo llego, ya eran las 9 y algo, casi 10, y yo me arrodillé a un ladito y comencé a orar. Él estaba orando con las personas, cuando en eso el Espíritu Santo me dijo, son brujos, son brujos. Y yo vengo y me levanto. Y yo le dije, el Señor te dice, arrepiéntete, o sea, arrepiéntanse, porque lo que están haciendo no es agradable a sus ojos y están practicando la brujería y se endemonian toda esa gente, hermano mío. Que el hermano Mesa se quedó sorprendido cómo Dios me reveló, cómo Dios me mostró, y sacamos todos esos demonios y esas personas quedaron totalmente libres. Hermano mío, cuando Dios le entrega el don de profecía a uno, comienza uno a profetizar, comienza uno a tener una experiencia, comienza uno el deseo de hablar en lengua, hermano mío, de hablar en lengua. Y hay veces que nosotros estamos orando y no hablamos en lengua. Pero y dice que el que habla en lengua angelicales, así mismo se edifica. Porque la lengua le dice al Señor qué es lo que tú deseas, hermano mío. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzas a sentir el deseo de hablar en lengua, y Dios te dice, así dice el Señor. Pueblo mío, o sea, vamos a ver una palabra de exhortación, le dice, no me gustan lo que están haciendo, están desviados por sus caminos, andan haciendo el mal. Yo les digo, arrepiéntanse, busquen mi presencia. Y entonces ahí comienza, así dice el Señor. Por eso, uno tiene que examinar las profecías, hermano mío. Por eso hay que examinar las profecías. Yo no puedo desviarme a alguna cosa, no. Yo tengo que fijarme la profecía. Entonces, cuando uno es profeta, uno pone, no, examinen la profecía mía. Y la miran según la luz de la palabra. Hermano, pero el Espíritu da testimonio. Es palabra de Dios. Es lo que Dios está mostrando. Entonces, uno siente el deseo de ¿qué? De hablar en lenguas. Uno siente el deseo de hablar en lengua. Y hay veces que, hermano, uno ni quiere hablar en lengua. Y cuando uno está hablando así en lengua, hermano mío, el Señor le va dando a uno la revelación, le va mostrando a uno cosas grandes, hermano mío. O sea, cuando uno comienza a hablar en lengua, uno comienza a orar. Está bien, uno ora, pero también es bueno hablar en lengua. Si tienes el don. Ahora, si no tienes el don de lengua, pídelo al Señor.
Señor, yo anhelo, Dios mío, el hablar en lengua, dámelo, Señor, Padre, yo quiero. Mire que los discípulos de Jesús, escuche bien, los discípulos de Jesús duraron 7 días orando antes de bajar el Espíritu Santo, antes de descender el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Eran 7 días orando, hermano mío. ¿Por qué eran 7 días que estaban orando si la Biblia no lo registra? Sí, la Biblia lo registra. El Señor Jesús, 7 días son 3 días de muerto duró Jesús. 3 días de muerto, hermano mío. Segundo, duró 40 días con sus discípulos. 40 más 3 da 43. Y el día de Pentecostés era 50 días después de la Pascua. O sea que faltaban ¿cuánto? 7 días. Y esos 7 días le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean vestidos del poder de lo alto. Y ellos se metieron a orar. Ellos ni sabían que el Espíritu Santo se iba a derramar el día de Pentecostés. Ellos comenzaron a orar, Dios mío, eran 500 personas, estaban orando, Dios mío, derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu Santo, Dios mío. Y estaban pidiendo, eso era. Y pasaron 1 o 2 días y la gente se iba yendo. Cuando llegaron los 7 días, nada más habían 120. De 500 personas, habían 120. O sea, 380 personas se habían ido. 380 personas se habían ido. Y 120 estaban allí. Estaban hasta sentados, porque yo creo que estaban cansados de tanto orar, de pie, de arrodillado, caminando. Pero estaban era orando. No soltaban la oración día y noche, orando, anhelando el Espíritu Santo. Cuando en eso pegó un viento recio que los tomó y comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas. Y comenzaron todos ¿a qué? Comenzaron a profetizar, hermano mío. Entonces, el Espíritu Santo quiere que uno esté hablando y hablando en lengua, hermano mío, porque si tú hablas en lenguas angelicales, tú te edificas a ti mismo, porque el Espíritu está hablando como conviene, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas. Entonces tú estás hablando en lengua, tú no sabes ni qué es lo que estás hablando, pero el Espíritu Santo está comunicando con Dios y le está diciendo, Él quiere esto, Él quiere lo otro, Él quiere así, quiere asado, hermano mío. Y así estaba el Espíritu Santo, hermano mío, lo estaba... comienza a tocarlo y comienzas a anhelarlo y decirle, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, bautízame. Tú tienes que anhelarlo, tú tienes que anhelar el hablar en lengua, hermano mío. Si a veces uno ora un rato, Dios mío, Señor, y ya uno se olvida, pero cuando uno está en intimidad, uno quiere hablar en lengua. Mire, cuando yo comencé a hablar en lengua, tenía los 9 años, y yo quería hablar en lengua, y yo duraba horas, 3, 4, 5 horas hablando en lengua, y andaba hablando en lengua, y Dios mostrándome, y esta persona tiene esto, y esta persona tiene lo otro, y esta persona tiene lo otro, y la iglesia está viviendo un momento difícil, la iglesia está pasando por esto. O sea, Dios me mostraba, Dios me hablaba, por el don de profecía, me mostraba lo que estaba, pero yo tenía un anhelo grande de estar orando en la presencia del Señor, hermano mío, quería estar orando, por eso los dones lo han dejado a un lado, los dones y el don de profecía lo han dejado a un lado. Hay gente que profetiza, y profetiza es de su boca, mas no lo que Dios le muestra. O sea, si ve algo, una cómoda, comienza a profetizar sobre eso, pero no porque Dios le muestra, Y cuando uno tiene el don de profecía, uno está orando, está en comunión con Dios. Uno tiene que estar en comunión con el Señor, hermano mío, orando, porque el don de profecía, hermano mío, así, no, que el profeta, no. El don de profecía es ese, hermano, donde nosotros tenemos que estar
orando en comunión con el Señor. Y el Señor nos está mostrando cómo está la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está mi vida espiritual? Porque el Señor comienza a decirle a uno, primero, bueno, aquí mandan una cita bíblica, el pastor David Navarro, sí, el pastor David, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versículo 20 al 21. Dice así la palabra de Dios, del 20 al 21 dice, no menospreciéis las profecías, hermano mío, examinarlo todo y retener lo bueno. Hermano mío, no menospreciéis las profecías. Hay personas en este tiempo, hermano mío, que las profecías las menosprecian, pero también porque se han levantado una cantidad de profetas falsos. Hay personas que aparentemente tienen el don de profecía y no tienen el don de profecía, hermano mío. Entonces, se han filtrado en la iglesia. Pero Dios dice, no menospreciáis ¿qué? Las profecías. No menospreciéis las profecías. Mire que en la iglesia, ahora último, nosotros podemos ver que en las iglesias ya no están profetizando. No están profetizando. ¿Y por qué no están profetizando? Porque no se meten con Dios. ¿Por qué no están profetizando? Porque no están orando, no están en intimidad con Dios. Y nosotros tenemos que estar en intimidad con Dios, tenemos que estar orando a Dios si nosotros queremos profetizar. Pero si nosotros no queremos profetizar y quiero profetizar allí, hermano mío, esa palabra es hueca y esa palabra no es de Dios. ¿Por qué? Porque si uno no examina a la luz de la palabra, podemos encontrar deficiencias. Pero cuando uno ha orado y uno ha clamado y Dios le ha mostrado algo, uno la expone, uno lo dice, examínala, y dice, la profecía está conforme a la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no menospreciéis ¿qué? La profecía. Examinarlo, absteneos de todo. No, dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Tenemos que examinar las profecías y tenemos que retener ¿qué? Las buenas cosas. Pero ahora resulta que ahora no hay profeta. Ahora no están profetizando, pastor, hermano mío. No están profetizando. Han echado el don de profecía a un lado. Simplemente ahora se levantaron y por eso Dios bajó del púlpito a todo el mundo, e incluso a los pastores. ¿Por qué? Porque somos los más responsables de Él ante Dios, hermano mío, y permitíamos todas estas clases. Hay gente que entraban aquí, profetizaban y decían, no, tú vas a recibir un carro, tú vas a recibir esto, hey, y todo eso era pura mentira. Toda esa era pura mentira. Y Dios no le mostró a él, ni le reveló a él, ni nada. Todo eso era pura mentira, hermano mío. Mire, hermano mío, el Señor le va dando unos sueños de revelaciones sobre algo o alguien. Dios le comienza a revelar a uno, le comienza a revelar, hermano mío, le comienza a revelar nuevos sueños. Hermano mío, le muestra a uno la situación o algo o alguien que está viviendo. Dios se lo muestra. Pero eso tiene que tener, yo lo que explícitamente estoy hablando es que tiene que la persona estar en intimidad con el Señor. En intimidad con el Señor, hermano mío, en intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque si no está en intimidad con el Señor, no hay, hermano mío, la profecía no funciona. La profecía no funciona. ¿Por qué no funciona la profecía? Por eso, hermano mío,
porque no hay intimidad con el Señor. O sea, yo lo que quiero es darle a entender que si nosotros buscamos de la presencia de Dios, si nosotros nos metemos con el Señor, Dios nos va a revelar y no va a haber un solo profeta en la iglesia, sino van a haber muchos profetas, muchas personas profetizando. Y no es para envanecerse. Y no es para que se suban, yo soy profeta, ahora yo camino y no quiero tocar el suelo. No, es cuando yo me tengo que mantener, ¿qué? Más humilde. El pastor David Navarro me envió otra cita bíblica, está en Jeremías capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice, 13 y 14 dice, y yo dije, ay, Señor mío, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni le hablé. Visión mentirosa, adivinación, ay hermano mío, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Es que a veces los profetas ahora que estaban levantados, por los cuales Dios los mandó y los bajó de los púlpitos, estaban profetizando mentira. Estaban profetizando mentira y estaban profetizando, hermano mío, adivinación. Estaban queriendo adivinar qué es lo que la persona... Usted no ve que la gente venía y llegaba y le comenzaba a profetizar. Entonces, si usted hacía una mueca o alguna cosa, enseguida le daba a entender a ellos psicológicamente, esta persona le afectó esto, entonces comenzaba a hablarte a ti de eso. Yo las veces que he profetizado, profetizo con los ojos cerrados. Profetizo con los ojos cerrados. Y profetizando con los ojos cerrados, Dios me muestra lo que tiene la persona. Y la persona, yo no tengo que estar viéndola fijamente, mirando cualquier mueca, cualquier cosa que la persona haga. Yo no la tengo que mirar. Yo nada más tengo los ojos cerrados y estoy diciendo, mira, Dios me está mostrando esto y esto y esto, y has hablado esto, y has dicho esto, y has pensado esto, y esto, lo otro. Eso me lo ha revelado Dios. Pero los profetas mentirosos, los profetas que hablan engaño, los profetas que hablan con espíritu de adivinación, porque están adivinando, viendo para ver qué cosa hace la persona para decirle. Eso es adivinación. Si usted profetiza con los ojos cerrados, ¿qué le estabas adivinando? ¿Qué le estabas adivinando? Nada. Tenían los ojos cerrados y Dios te estaba mostrando, hermano mío, y Dios le estaba mostrando. Y cuando Dios a mí me utiliza así en profecía, así me utiliza. Pero tiene que haber un deseo enorme de uno de buscar el rostro de Dios, de orar a Dios, de clamar a Dios, hermano mío. Tiene que existir ese deseo. Si tú no buscas la presencia de Dios, si no buscas llenarte de su presencia, si no buscas, hermano mío, Dios a ti, hermano mío, si tú no lo anhelas, si eso no está en ti, Dios no te va a usar. Pero cuando tú anhelas, lo anhelas en tu corazón. O sea, que te vas a poner a orar y comienzas a orar. Y si el Señor te bautizó en lengua, comienzas a hablar en lengua. Pero es porque tú lo deseas. Y tú duras horas orando. No oras simplemente por una necesidad, sino que comienza a ver en ti ese deseo de estar hablando y orando delante de la presencia del Señor. Y pasan horas y uno cree que nada más duró como 10 minutos.
Y uno mira las horas y dice, wow, me pasé 3 horas, wow, 4 horas orando. Pero orando ¿por qué? Orando ¿por qué? Porque anhelas estar en la presencia del Señor. Anhelas estar en la presencia del Señor, hermano mío. Y como tú anhelas estar en la presencia del Señor, a ti se te olvida el tiempo. A ti no tienes el tiempo limitado. Mire, ahora que tenemos tiempo, que estamos en nuestra casa, mantengamos una vida de oración, orando al Señor para que el don de profecía te lo dé, para que tú comiences a ver los problemas que existen, lo que Dios está hablando. Hermano mío, tú anhelas y comienzas a orar fervientemente del Señor. Por ejemplo, a veces uno presiente el bien o la desgracia que sobreviene a alguien, hermano mío. O sea, Dios se lo muestra a uno. Dios se lo muestra a uno. Pero uno tiene que anhelarlo. Hermano, si usted no anhela, usted no tiene el don de profecía. Usted tiene que anhelarlo. Usted tiene que hablar en lengua. Usted tiene que estar en la presencia del Señor. Si usted está en la presencia del Señor, Dios te usa en profecía. Dios te usa en profecía. Porque tú estás en la presencia de Él. Estás en la presencia del Señor. Y si tú no estás en la presencia del Señor, Dios no te va a usar en profecía. Dios no te va a usar en profecía. Mire que el profeta Saúl profetizaba. Estaba una compañía de profetas y profetizaba a Saúl. Y ya era el rey y profetizó una vez que mandó a buscar a David y fue allá él mismo y profetizó. ¿Por qué profetizó? Él podía tener el don de profecía. El don de profecía, pero no le garantizó su salvación al profeta, al rey Saúl. No le garantizó su salvación. Hermano mío, los dones no te garantizan tu salvación. Repito, lo que te garantiza tu salvación es el fruto del Espíritu Santo, que son 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Hermano mío, son los dones espirituales, los frutos del Espíritu, hermano mío, los 9 frutos del Espíritu que te garantizan tu salvación. ¿Por qué te garantiza tu salvación? Porque tú tienes amor. Porque tú tienes amor. Hermano mío, si tienes el fruto, tienes amor. Y dice, bueno, yo tengo amor. Tienes gozo, que no es circunstancial porque tienes plata. No, el gozo es que no tengas ni un peso y estás contento. Paz, que no siento remordimiento por los pecados que ya yo cometí. Si ya el Señor me perdonó y en mi corazón hay paz. Amor, gozo, paz, paciencia, tener paciencia, benignidad, ser bueno, bondad, bondadoso, que se desprende de algo sin importarle, sino se siente contento, bondadoso. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, la confianza que te tienen que tener a ti, y mansedumbre, ser, hermano mío, manso es dejarse enseñar de personas que pueden ser inferiores a nosotros, pero yo aprendo de ellas, hermano mío, y templanza, dominio propio. Entonces, estos frutos, hermano mío, nosotros si los tenemos, me garantizan mi salvación. Pero si los dones yo los tengo y yo puedo hacer el milagro que yo quiera, no me garantiza mi salvación. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corintio, escúcheme bien, en la iglesia de Corintio estaban todos los dones. En la iglesia de Corintio estaban todos los dones, hermano mío. Y Pablo tuvo que llegar y exhortar a la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque el uno decía, yo tengo el don de lengua y de género de lengua. Y el otro decía, yo tengo el don de milagro. ¿Ah? No, yo tengo el don de sanidad. Yo tengo el don de palabra de sabiduría. O sea, había como una competencia. ¿Quién tenía los mejores dones en la iglesia de Corintio? Hermano mío, ¿quiénes tenían? Y entonces,
esta rivalidad de quienes tenían quienes tenían los mejores dones, entraban en contienda. Y ellos allí estaban desviados de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque yo me tengo que alegrar que mi hermano Dios lo está usando en milagro. Yo me tengo que alegrar. Yo me tengo que poner contento. A mí no me tiene que dar una rasquiñita por dentro, porque eso no tengo amor. Porque si tuviera amor, yo digo, gloria a Dios, mi hermano, gloria a Dios. Pero hay un amor hipócrita que decimos, gloria a Dios, ojalá que le vaya mal. Hermano mío, exactamente. ¿Por qué? Porque hay en uno eso. Pero cuando hay sinceridad, hay amor, hay el fruto del amor en uno se goza. Yo me alegro cuando los hermanos compran casa, o cuando construyen sus casas, o cuando compran un carro, compran una moto. Yo me alegro. Y yo hago como parte mía aquello, yo pertenezco a aquello, aunque yo no viva allá, pero a mí me alegra, a mí me goza, con sinceridad se lo digo. No me da cosquillita, me da rabia. Ay, está bonito el carro, para que se te espichara. Oiga, no, sino que hay alegría, hay gozo. Yo me tengo que gozar si mi hermana está construyendo su casa. Yo me tengo que gozar si mi hermano está construyendo su casa. Yo me tengo que gozar. No tengo que sentir envidia. Y el amor, hermano mío, y el amor es eso. No es envidioso. No, el amor no es envidioso, dice la palabra. Que uno tiene los dones, y en Corintios había esa competencia, había esa rivalidad, y comenzaban a pelear y a discutir por eso. Y Pablo tuvo que decirle y exhortarles a ellos. Le decía, yo a veces digo, yo cuento, a veces llevo esta reflexión que verdaderamente a uno le hace meditar, le hace ver que uno a veces comete ciertos errores, porque uno quiere figurar, uno quiere demostrarse, uno quiere verse, hermano mío, y resulta que Dios no quiere que tú te veas. Dios te quiere usar así, tal como tú estás. Así te quiere usar Dios. Así te quiere usar Dios. Entonces, hermano mío, Dios quiere, en resumen, Dios quiere que mantengamos una vida de oración, donde hablemos bastante en lengua y donde tempranito a orar, busque una intimidad con el Señor. Ahora tiene tiempo. Ahora usted tiene tiempo de buscar la presencia del Señor. Hermano mío, usted tiene tiempo de buscar en la presencia del Señor. Usted tiene tiempo de meterse y comenzar a orar y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres? Me humillo delante de ti. Oh, mi Dios del cielo, conviérteme, cámbiame. Señor, quítame toda pesadez. Y tu vida espiritual comienza a aumentar y comienzas a llenarte y quieres anhelar estar en la presencia del Señor. Quieres estar en la presencia del Señor, quieres estar allí, y Dios comienza a usarte en profecía, porque eso es lo que Dios quiere usarte. Quiere usarte en profecía, pero tú tienes que disponer tu corazón, tú tienes que anhelar, orar, no orar 5 minutos, 10 minutos, no, ora. Y orando, te sorprendes cuántas horas puedes orar sin estar, y estás en comunión con el Señor, estás orando, estás clamando, y Dios te está revelando la profecía. Dios te está revelando la profecía. Hermano mío, así como le digo, mire que Felipe tenía 4 hijas que eran profetas, hermano mío. Y cuando Pablo puso las manos, comenzaron la gente a profetizar. Comenzaron a profetizar. ¿Usted qué cree que Pablo no se gozaba cuando los oía profetizar? ¿Usted cree que Pablo no se gozaba? ¿Acaso uno no se goza cuando uno ve que toda la iglesia están profetizando, están hablando en lengua, están, hermanos, anhelando, pero hablando en lengua de corazón?
que anhelas, que estás aquí en tu corazón. Estás deseando estar en la presencia del Señor. Y cuando uno desea estar en la presencia del Señor, gloria a Dios. Dios se glorifica. Dios se glorifica. Yo me acuerdo que yo tenía los 9 años y yo estaba recién, me había bautizado el Espíritu Santo y yo duraba horas, 4, 5, 6 horas orando, hablando en lengua. Yo quería, y así me fui levantando a los 9, 10 años, 11 años, 12 años, Dios hablando y me usaba grandemente. Porque uno anhela en su corazón, anhela en su corazón buscar de la presencia del Señor. Dios quiere que tú vuelvas otra vez a esos caminos. Dios quiere que vuelvas otra vez a buscar de la presencia de Dios. Ya no oras como antes, ya no estás orando como antes, ya no te arrodillas a orar como antes, ya no sientes la presencia, o sea, oras a Dios, pero no sientes la presencia de Dios, como el Espíritu Santo que se ha ido de mi lado, se ha ido el Espíritu Santo. No, hermano mío, comienza otra vez a anhelar, comienza a buscar, comienza esa intimidad, decirle al Señor, aquí estoy, Dios mío. Aquí estoy, Señor, yo te quiero.